De comunicación ahora con Roberto Gargarella, abogado, jurista, sociólogo, magíster en ciencias políticas, doctor en Derecho, especial en Derechos Humanos, en Democracia, Filosofía, Política y Derecho Constitucional. Dirigió la revista Argentina de Teoría Jurídica, fue profesor visitante de las universidades de Columbia, de Nueva York, de Bergen, de Oslo, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, entre otras, y es profesor de Teoría Constitucional y Filosofía Política en la Universidad de Itela y de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Gargarella publicó el miércoles en La Nación un artículo de opinión titulado "Los insultos presidenciales no están protegidos por el derecho", por eso lo vamos a recibir con la canción Lengua de Serpiente de la banda española Zenobia. Jorge Fontevecchia te saluda. En la comunidad periodística, el artículo tuyo diciendo que los insultos del presidente no tenían ninguna garantía jurídica ni estaban apoyados por ninguna base que lo exculpe de ser juzgado parcialmente por calumnias, en algunos casos por injuria o en otros por alentar el odio. Y la pregunta que me hago es, ¿no era obvio esto? Un año y medio después de que insultos, poca gente le ha hecho juicio por los insultos y que de alguna manera hubo una especie de anomia jurídica que nos sorprendió un presidente que insulta a todo el mundo y pasó un año y medio con realmente muy pocos juicios. O sea, creo que le hizo juicio a la Nata, le hice juicio yo y no sé si le hizo juicio a alguien más por estos insultos. ¿A qué atribuís que algo que es tan obvio haya sido tolerado durante tanto tiempo? ¿Qué tal, Jorge? Gracias por llamar. Mira, sí, tenés razón. Es extraño. Yo, ¿cómo lo explicaría? Por un lado, me parece que por la cultura de las redes sociales se ha instalado como normalidad, digamos, la agresión y la violencia verbal. Entonces, ha aparecido como normalizado lo que no es normal. Eso por un lado. Por otro lado, lo que veo es que también hay siempre, por un lado, de parte de la justicia, el estar pensando, actuando con el radar y digamos, viendo para dónde, cómo están alineados los poderes del momento, pero digamos, eso en todo caso es el efecto retardado de también una comunidad yo diría, de políticos y de activistas y de juristas que, bueno, no quieren lanzarse sobre la yugular de autoridades poderosas, ya sea por darles un margen de maniobra, ya sea por temor, ¿no? Y creo que ese tema, el del temor, forma parte importante de esta discusión, ¿no? Porque a los poderosos, al gobierno de turno, a cualquier autoridad establecida, le interesa y sabe que, digamos, a través de insultos, a través de agresiones verbales y demás, bueno, intimida, ¿no? Y ese es parte del problema y por eso es que es tan importante capturar eso y que el derecho capture eso y diga, aquí hay un problema especial, ¿no? Es censura indirecta. Vos incluso apelás a la idea de discursos que silencian de Orwell Fisk y mencionás que los insultos presidenciales generan censura indirecta, intimidan a las voces críticas, ya sean que provengan de periodistas o de la ciudadanía, ¿no? Me parece que hay algo ahí muy importante, que es, primero lo que yo destacaría, y es lo que trato de señalar en la nota, es con independencia de quién emita el discurso, hay ciertos discursos que no están protegidos por el derecho. Si me permitís hacer el punto, digamos, al derecho le interesa muchísimo dejar en claro que la libertad de expresión es algo muy especial. Yo lo llamo el derecho de los derechos, porque es el derecho, sobre todo el derecho a la crítica política, sirve para sostener a todos los demás derechos. Entonces, hay algo en la esfera de los derechos que es especial, que merece especial protección. Dentro de la esfera de los derechos, el de la libertad de expresión ocupa un lugar muy especial, y dentro de la libertad de expresión también hay discursos de distinto tipo. Hay discursos que no le interesan demasiado al derecho, como por ejemplo el de la publicidad comercial. La protege, pero no es una superprotección. Hay otros discursos, como el discurso del odio, que no le va a proteger. Hay discursos como la crítica política que superprotege. Entonces, la crítica política es demasiado importante para el derecho. Y, al mismo tiempo, la contracara es que hay discursos que no son protegidos, y el de los insultos normalmente es visto, y es obvio, digamos, y aquí no hay discusión doctrinaria, que no forma parte de la esfera del discurso protegido. Eso, entonces, dejar en claro que los discursos están fuera del derecho y siempre han estado, la Corte Argentina ha venido insistiendo durante muchos casos que
con esa idea, ¿no? No hay un derecho al insulto. Por ejemplo, en el caso de Quantín, que después podemos hablar. Pero entonces está claro para el derecho que hay ciertas formas de discursos que están fuera de lo aceptable. Dicho eso, agregaría por un lado que discursos que además dañan a terceros son discursos especialmente, no solamente no protegidos, sino discursos censurados por el derecho, sancionados por el derecho, porque ese es el límite que, diría universalmente, al menos en el derecho contemporáneo, al menos en el derecho contemporáneo en Occidente, ese es el límite del derecho, el derecho de expresión. El derecho de expresión, uno puede decir críticas durísimas, pero lo que no puede hacer es dañar a terceros. Y aquí, en el caso de los insultos, hay daño a terceros. Y la tercera calificación que me interesa hacer, entonces, primero, no es discurso protegido. Segundo, es discurso que el derecho señala como no permisible y que debe ser atacado, el del daño a terceros. Ese es el límite de los derechos. Pero la tercera calificación, y esta es donde entrábamos, tiene que ver con el funcionario público. ¿Quién emite y quién lo recibe también? En cuanto a quién emite, digamos, que lo emita una autoridad, digamos, prominente, que, digamos, entre comillas, tiene el control de presupuesto y coerción, para decirlo de algún modo, es especialmente grave, y eso no debe ser visto como algunos quieren ver, como es un político, entonces tiene que tener, digamos, libertades especiales. No, en cuanto a este discurso no protegido, tiene limitaciones especiales. ¿Por qué? Por los riesgos de que socave el debate público. En ese sentido, discursos que silencian. Entonces, la idea de miramos al derecho de libertad de expresión desde el parámetro de la importancia de un debate público robusto, y hay discursos como el discurso que puede ser el discurso de la agresión presidencial, que es un discurso que no solo no contribuye, sino que socava al derecho. Y es lo último que te digo, es bien interesante pensar la posición de una autoridad como la autoridad presidencial, porque merece ser mirada, y el derecho la mira, de modo muy distinto del que algunos se acercan intuitivamente. Primero, el presidente debe soportar, está obligado a soportar críticas de una amplitud que ningún otro, digamos, ciudadano está obligado a soportar. El presidente y otros funcionarios públicos prominentes, digamos, la idea es, al menos desde los años 60, New York Times versus Sullivan, se puede hacer una crítica al presidente que aún afecte su honor. En el caso argentino, en el caso Quantín, digamos, se dijo que, por ejemplo, el insulto nazi, que a él muchas veces sale diciendo, me dijeron esto, el otro, ese no es un discurso protegido si es una crítica a un funcionario público elevado, digamos, como el presidente. Entonces, por un lado, él tiene que aguantarse cosas por el lugar en el que está, por el que se ha puesto especialmente y por el poder que controla, tiene que aguantarse críticas que otros no estamos obligados a aguantar. Y por otro lado, él tiene limitaciones que otros no tenemos. ¿Por qué? Por los riesgos de censura indirecta, los riesgos de socavar el discurso robusto, ¿no? El discurso público robusto. A ver, Roberto, si desde un lego yo puedo, y vos me vas corrigiendo como profesor de Derecho, si lo puedo pasar a palabras comprensibles para aquellos que no conocen el derecho como vos. Normalmente se confunde libertad de expresión, libertad de prensa, y en el grado de la libertad de expresión, ¿quién tiene más constreñida la libertad de expresión? O sea, la libertad de expresión la tienen todo el mundo, los periodistas y cualquier ciudadano. La libertad de prensa es que, además de la libertad de expresión, la libertad de prensa tiene protecciones especiales, como que además, por ejemplo, los gobiernos no deben perseguirlos ni materialmente. Sí, digamos, yo lo ampliaría, digamos, algo así como el derecho a la crítica política, ¿no? Entonces hay una libertad de prensa especialmente protegida, pero yo diría que en general la crítica política es discurso ultra protegido. Exactamente, pero vale tanto para un ciudadano común como para un periodista. Entonces, son dos cosas diferentes: la libertad de expresión, que le cabe a todo el mundo, la libertad de prensa le agrega a la libertad de expresión algunos derechos por parte del periodista. Ahora, sea un ciudadano común cubierto por la libertad de expresión, o sea un periodista, si insulta, si miente, si calumnia, después tiene consecuencias. O sea, la libertad de expresión lo único que plantea es que no haya censura previa
Pero si alguien dice algo que implica un delito que está penado por la ley como una calumnia o una injuria, después tiene consecuencias, sea periodista, sea presidente, sea un ciudadano común. Entonces, exacto, eso es lo que yo decía, si querés con palabras más complicadas, pero que hay discursos no protegidos, como el discurso de el insulto, efectivamente. Y empiezan ahí calificaciones, ¿no? Perdóname, o acusar a alguien de ensobrado, que nuevamente es una elipsis para decir que es corrupto, que recibe dinero. Bueno, y ahí con un matiz adicional, que digamos, porque por eso ahora empezaba el momento de los matices en lo que estamos conversando, y yo creo que hay un matiz, o un tipo de matiz que agregar respecto de quién emite el discurso, y un segundo matiz que agregar respecto de quién lo recibe. Y en esto que vos estás señalando ahora, hay algo interesante, y es que también lo dijo la Cámara en tu caso, digamos, citando a la Corte Interamericana, y es que hay algo muy relevante en el caso de los periodistas que contribuyen a la deliberación política, que contribuyen, digamos, si tengo acá la cita, digamos, pero hay digamos, el periodismo contribuye a la deliberación política, y por eso hay algo especialmente importante en proteger ese tipo de discurso que pueden hacer los periodistas. Entonces, si el que recibe la crítica, como el caso del ensobrado, es el periodismo, hay un problema especial, ¿no? Entonces, también vamos a ver problemas no solamente especiales si el que lo emite tiene mucho poder, sino si la crítica que es recibida la recibe un grupo que hace una contribución muy relevante, y que necesitamos que haga una contribución muy relevante a la deliberación pública. Sí, se da dos veces, exactamente. A mí, te digo, lo que me sorprende, y quizás tenga que ver con aquello de la defección estratégica, es que, bueno, la gente sepa que los primeros 2 años del gobierno, todos los gobiernos, finalmente no es negocio ponerlo entre comillas, es muy costoso llevar adelante un juicio contra un presidente, y lo mismo sucede con las medidas del presidente en términos políticos. Por eso hay algo corajudo, digamos, y hay algo relevante en lo que gente como vos ha hecho, y yo creo que ahora estamos tratando de hacer algo más al respecto, pero que es poner el cuerpo en un litigio que, digamos, sin duda que puede impactar, porque eso es mucho de lo que está en juego, tiene que ver con eso, y por eso uno habla de censura indirecta, por eso, porque hay un poder de intimidación, directo o indirecto, no solamente cuando te dicen algo a vos, te dicen ensobrado, sino, digamos, si vos te vinculás en esa disputa, bueno, hay poderes formales e informales, y aquí interesan, yo diría, en particular los informales, y en este momento de la democracia es muy importante tener en cuenta eso, el poder que tiene, ya sea a través del servicio de inteligencia, ya sea a través de avisadores, ya sea a través de presiones económicas, de afectarte a vos o a una empresa periodística. Entonces, eso la justicia lo tiene en cuenta, o lo empieza a tener en cuenta, y es muy importante subrayarlo con rojo 10 veces, ¿no? Entonces, hay ahí un tema muy especial por los poderes de intimidación directos e indirectos que tiene el presidente, con su discurso directamente, indirectamente, con las presiones que pueden meter sobre una empresa periodística o sobre un periodista, digamos, intimidándolo directamente con sus palabras, y por otro lado, digamos, indirectamente, quitándole avisadores o presionando sobre avisadores, directa o indirectamente, ¿no? Y Roberto, me parece que se puede asociar el tema de ayer en el Senado, ¿no? ¿Por qué? El mismo Senado, porque es exactamente el mismo Senado del 10 de diciembre de 2023, hoy tiene esta actitud. Bueno, ha pasado más de 1 año y medio, hay un proceso de desgaste, y hoy el costo de enfrentar al presidente es menor que el costo de haberlo enfrentado en enero del año pasado, por ejemplo, ¿no? Entonces, volviendo a la defección estratégica, no es solo de la justicia, la defección estratégica también es del Congreso, la defección estratégica también es del periodismo, y aceptando como natural que él pueda insultar, bueno, finalmente lo que se corre es la ventana de Overton. ¿Te acuerdas aquella tesis de las ciencias sociales de que en determinados momentos aquello que es políticamente incorrecto se convierte en aceptable y luego en políticamente correcto, ¿no? No, totalmente. De todos modos, vos estás haciendo hincapié en algo que es relevante para la justicia en términos de
term que defección estratégica, o para la política, digamos, el cálculo estratégico. A mí me interesa acompañar esa reflexión con una reflexión, si querés, más jurídica, para decir, estemos claros sobre el derecho en esta materia, porque el derecho se ha pronunciado muchas veces y ha dicho cosas muy importantes, muy relevantes, que son vigentes en todo el mundo y que nos acompañan, ¿no? Entonces, sepamos que no solamente hay una cuestión de cálculos, qué hago, qué no hago, sino que hay una posición estable y cada vez más sólida del derecho que nos acompaña en esta materia. Y un apunte adicional, y es bastante notable. Ahora, con un grupo de abogados estamos pensando sobre estas cuestiones, digamos, y hay, si uno mira la jurisprudencia, no solamente argentina, sino en la Corte Interamericana, en la Corte Europea, en el Tribunal Europeo, pero además hay decisiones bastante impresionantes en los tribunales que nos rodean, digamos, en demandas que terminaron en condena a López Obrador en México en su mejor momento, en exigencias de indemnización a periodistas, en el caso de Brasil con Bolsonaro, a una periodista a la que había dirigido discursos machistas y agraviantes, o sea, también interesante en ese sentido. Entonces, en Colombia, contra el presidente Uribe, en Colombia, toda una serie de periodistas mujeres, demandando al poder y ganando una tutela de protección contra el discurso de los políticos que les afectaban a periodistas. Entonces, hay mucha jurisprudencia relevante en tribunales relevantes que nos rodean, que hablan de enjuiciamientos a presidentes en ejercicio por discursos, diría en particular discursos, digamos, de agresión a periodistas, sobre todo mujeres, pero no solamente, y eso durante el ejercicio, la condena y a veces el pago de indemnizaciones. O sea que hay, yo diría, tranquilidad debe haber en los tribunales en cuanto que están muy bien respaldados por la jurisprudencia consolidada, tanto en las altas cortes como en el derecho comparado, ¿no? Comparto. Me pregunto nuevamente, tratando de ilustrar a la audiencia, sí, en los por qué, lo mismo que el debate de, bueno, por qué, sí, los gobernadores fueron tolerantes en 2024 sí, y intolerantes en el segundo semestre de 2025, que también una persona como Milei sorprendió por lo que llaman ametralladora de falacias, es la cantidad. O sea, la cantidad de insultos, primero sí, generó perplejidad, porque a lo mejor sí, un insulto aislado hubiera merecido un juicio porque hubiera sorprendido. Y parte de la estrategia comunicacional de estas nuevas derechas es casualmente la ametralladora de falacias. O sea, son tantos que dejan absorto a los demás, entonces lo naturalizan simplemente por la cantidad de veces que lo realizan. Es como si un delito yo lo hago y lo escondo, bueno, soy consciente de que es delito. Ahora, si lo repito todo el tiempo frente a todo el mundo, como que pareciera sí, que no es delito, para decirlo de alguna manera. Sí, hay por un lado eso, efectivamente, diría complacencia, por otro lado temor, y por otro lado la naturalización que ha sido propia de este momento, digamos, el momento, pero breve, el momento Twitter de la historia, en donde, digamos, la comunicación ha estado marcada. O sea, Twitter tampoco nació así, pero Twitter se desarrolló así, X, digamos, se ha convertido en un medio en donde la comunicación habitual, normal, es el insulto, el agravio, ¿no? Y entonces la ratificación de la polarización y el odio a quien piensa distinto, mientras un montón de gente que está con vos te va dando likes. O sea, eso ha naturalizado ese discurso de la batalla violenta, ¿no? Y un elemento que me parece interesante, Roberto, a vos darle un marco jurídico, es una palabra que utilizaba Milei ya como candidato, que es una palabra, un acrónimo, RT, que es retuitear, de la época que X se llamaba Twitter, ¿no? Entonces él siempre se defendió diciendo, no, yo no insulté, yo retuiteé el insulto de otro, ¿no? Mientras que en los medios tradicionales nosotros somos responsables por la reproducción de algo que sea una calumnia o una injuria, ¿no? Esas son palabras del presidente, eso no está protegido, tiene que ver, entre otras cosas, con el nivel de ignorancia asombrosa con que en términos jurídicos se mueve el gobierno. Eso lo digo tanto pensando en el Ministerio de Justicia como pensando en el Ministerio de Economía, ¿no? Y sus asesores económicos también. O sea, el hecho de
la idea esta de que el derecho no sirve para nada, es puramente cobertura, o simplemente no lo tengo en cuenta, porque lo que hace, digamos, lo que supongo es que el derecho está ahí para ayudar a robar o para ayudar a encubrir cosas que pasan por otro lado. No, habla de un nivel de irresponsabilidad también en términos jurídicos muy llamativo, cuyas consecuencias empiezan a verse ahora, y espero que vayan quedando cada vez más claros, digamos, desde ahora, que es un momento de pérdida de atracción pública, ¿no?, de este discurso. Una reflexión final, Roberto. Ayer hablaba con un viejo político donde me mencionaba la ignorancia que tenían sobre enorme cantidad de cuestiones de la administración pública, por ejemplo, el tema de Vialidad Nacional, que lo que estaban diciendo que iban a hacer es lo mismo que hacía Vialidad Nacional, o sea, ignorancia absoluta sobre el funcionamiento del Estado. Vos lo marcás ahora sobre el funcionamiento del derecho, o en el caso de la economía, lo mismo, y me salió en ese momento la palabra es que solo se conoce lo que se ama. Entonces, si uno no tiene interés sobre el Estado y simplemente está de paso, va a estar 3, 4 años, o si uno no tiene interés en la administración pública, por lo tanto no se preocupa por saberlo. Si hay una relación entre conocimiento y emoción, lo decía Leonardo da Vinci, que es el corazón el que le da la orden al cerebro sobre qué pensar. Hay tanto para pensar, tanto materia para pensar. Y hay una contracara de eso, es que no te vinculás con aquello que odias o aquello que desprecias. No, yo creo que aquí la idea un poco es la del desprecio. Me parece que muchos de los funcionarios públicos, pienso en algunos de los asesores económicos del presidente, tienen desprecio por el derecho, ¿no? Entonces, esa idea de toda intervención del Estado en principio es armar un kiosco. Entonces, no es la idea que uno puede tener, el Estado tiene la obligación, y entre otras la obligación constitucional, de llevar adelante, medidas sociales, y eso es compatible con que en la esquina o, digamos, en lugares más o menos centrales puedan aparecer, problemas o de corrupción y demás, pero esa función no solamente que es importante, sino que además es constitucionalmente exigida. Y yo creo que tienen esa visión que por un lado a veces es odio, a veces es desprecio, y a veces es esa risita sobradora de aquí, digamos, lo único que están haciendo es buscando robar, ¿no?, con la intervención del Estado, con la intervención del derecho. Entonces, hay esa mirada de desprecio. Entonces, vos decís bien, no se conoce lo que no se ama. Yo diría además, uno se aleja de aquello que íntimamente, odia o desprecia, ¿no? Sí, ese es el otro extremo. Por ejemplo, creer que porque vos estás, retuiteo, no soy responsable de lo que retuiteo, es un elemento de ignorancia que más tarde o más temprano le va a afectar a él, porque no está conociendo el derecho de que por más que él retuitee, es responsable por el contenido que él retuitea, ¿no? Roberto, como siempre, un placer hablar con vos. Felicitaciones por ese artículo. Gracias. Suerte con tus iniciativas, en esta materia que son importantes, ¿no? Necesitamos también de la camada de los periodistas importantes que se animen a dar la cara y poner el cuerpo para hacer justicia en una materia como esta. El derecho está con ustedes, ¿no? Y muchas gracias también a que haya abogados y juristas que también pongan el cuerpo en esto mismo. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo para vos. Acabamos de hablar con Roberto Gargarella, constitucionalista.